Buenas tardes, profesor doctor Osvaldo Dum. Buenas tardes a todos los participantes del posgrado de Procesal Civil. Mi nombre es Crisóstomo Monroe y como representante del grupo número 3 nos corresponde en este momento expresar lo referente al tema del embargo, tipos y efectos. Este grupo está conformado por los abogados Dalia Chaló, José Luis Damas y mi persona Crisóstomo Monroe. De acuerdo a la fundamentación legal contemplada en el Código de Procedimiento Civil venezolano, establece en cuanto al embargo los artículos siguientes, del 534 al 538 en cuanto al embargo de bienes, del 546 al 548 en cuanto a la oposición al embargo y de su suspensión, en el 549 de los efectos del embargo, del 591 al 598 específicamente del embargo. En cuanto a los artículos relacionados al tema, el 524, el 526, el 535, el 549 y del 585 al 590 del Código de Procedimiento Civil. Establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 26, 51 y 257, el derecho que tiene toda persona de acceder a los órganos de la Administración de Justicia para hacer valer sus derechos, acciones e intereses, así como dirigir peticiones ante cualquier autoridad o funcionario público sobre los asuntos de su competencia, lo que configura en materia procesal civil el fundamento constitucional de la pretensión, lo cual es definida por Carnel Útil como la exigencia de la subordinación de un interés de otro a un interés propio. En este orden de ideas, el ejercicio de la acción debe incoarse ante los órganos jurisdiccionales a los fines de resolver la controversia suscitada mediante una sentencia definitivamente firme y susceptible de ser ejecutada, sin olvidarse del artículo 257 que establece la eficacia procesal. Para garantizar la eficacia de la sentencia, el legislador establece en el título primero del libro tercero del Código de Procedimiento Civil en todo lo relativo al procedimiento cautelar, entendiéndose como aquel proceso que tiene como finalidad garantizar la eficacia de una decisión judicial firme y emergente, de un proceso de comisión, de un proceso ejecutivo e incluso de un proceso no contencioso en aplicación del principio de universalidad de aplicación. Echandía establece que no se trata de una decisión de un hecho o de una responsabilidad ni de la constitución de una relación jurídica, ni de ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni de dirimir un litigio, sino de prevenir los daños que el litigio pueda en algún momento acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal. Sostiene Emilio Calvo Vaca que se entiende por tales medidas aquellas que el legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora en la litis no quede burlada en su derecho. Establece el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil las medidas cautelares, que solo podrán decretarse por el juez cuando concurran los siguientes presupuestos. Primero, que exista un riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, lo que se denomina el periculum in mora. Segundo, que debe ser acompañado de un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama, lo que se conoce como el fumus bonis iuris, y por supuesto, por último, la existencia de un juicio principal. La excepción en el proceso cautelar para decretar una medida está prevista en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, cuando se ofrezca y constituya caución o garantía suficiente para responder a la parte contra quien se dirija la medida de los daños y perjuicios que ésta pudiera ocasionarle a la parte demandante. El artículo 588 del Código de Procedimiento Civil establece que las medidas cautelares nominadas son las siguientes: primero, el embargo de bienes muebles; segundo, el secuestro de bienes determinados; y tercero, la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Sumado a esto, el juez puede decretar medidas cautelares innominadas, que son aquellas que tienen por finalidad el aseguramiento de las resultas de aquellas demandas que no persiguen la satisfacción de obligaciones de contenido dinerario o la restitución de algún bien. Algunas definiciones de embargo en el sentido lato tenemos que es el aseguramiento de bienes muebles o inmuebles, propiedad del demandado, para garantizar las resultas de un proceso. Para Manolo Osorio, es una medida cautelar adoptada por la autoridad judicial para asegurar el resultado de un proceso y que recae sobre determinados bienes cuya disponibilidad se impide. Chiovenda establece o indica que el embargo es una medida de carácter provisional que corresponde a la necesidad efectiva y actual de remover el temor de un daño jurídico. Borjas lo define como la aprehensión o retención de bienes muebles o inmuebles hecha de orden de la autoridad judicial competente. El embargo es una medida cautelar que de manera preventiva y por decreto del órgano jurisdiccional va a asegurar los bienes muebles e inmuebles, propiedad
del demandado suficientes para garantizar las resultas de un proceso, a fin de que no vaya a quedar ilusoria la pretensión del actor o demandante. Prosiguiendo con el tema, tenemos los tipos de embargo. Tenemos dos tipos de embargo, preventivo y ejecutivo. El preventivo consiste en la aprehensión de un bien mueble propiedad del demandado y su entrega a un depositario, privando a su propietario del derecho al uso y disfrute y disposición del bien, con la finalidad de asegurarlo para su eventual ejecución. Se convertirá en embargo ejecutivo si la sentencia debe ser ejecutada mediante la venta en pública subasta o remate. En cambio, el embargo ejecutivo es la retención o apoderamiento que de los bienes del deudor se efectúa en el procedimiento ejecutivo, a fin de que con ellos o el producto de su venta satisfacer la incumplida obligación a favor del acreedor que posea título con ejecución aparejada. Es el que conlleva la ejecución de la sentencia y puede acordarse indistintamente sobre bienes muebles o inmuebles. Para decretarlo se requiere que haya una sentencia definitivamente firme y además que el tribunal a petición de parte haya decretado la ejecución de la sentencia de acuerdo al artículo 524 del CPC. Se requiere además que el deudor le haya pedido un lapso que no debe ser menor a 3 días ni mayor a 10 para el cumplimiento voluntario de la sentencia, y solo después de transcurrir íntegramente ese lapso puede procederse a la ejecución forzosa o forzada por disposición del artículo 526 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a la procedencia de la medida preventiva de embargo, el presupuesto es que exista un juicio pendiente, tal como le indica el artículo 588 de Justen, al prever que las medidas preventivas pueden decretarse por el tribunal en cualquier estado y grado de la causa, salvo que se hubiera dictado sentencia definitivamente firme, pues en este caso no cabe la medida cautelar de embargo, pero sí el embargo ejecutivo. De acuerdo al artículo 586 del Código de Procedimiento Civil, dispone que las medidas que se dicten han de limitarse a los bienes estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio. El embargo cautelar solo puede recaer sobre bienes muebles, pues no está previsto en este tipo de medidas sobre bienes inmuebles. No ocurre así en los casos de otras medidas preventivas, como el secuestro o la prohibición de enajenar y gravar. Es de indicar que los bienes sobre los cuales deba recaer el embargo preventivo debe ser propiedad de aquel contra quien está dirigido, salvo casos de secuestro. Si cae sobre bienes materiales, se ejecuta mediante el traslado del juez a la morada del deudor o a los sitios o establecimientos donde se encuentren los bienes a embargarse y a través de su entrega al depositario. Si se afecta a créditos, se aplica mediante notificación que hará el juez al deudor del crédito embargado en su morada, oficina o negocio. Si es una persona natural, en las personas en que tengan su servicio o que sean sus parientes que se hallen en su morada, oficina o negocio. Si el deudor es una persona jurídica, se hace a través de la notificación a su representante legal o judicial o a cualquiera de sus directores, gerentes o administradores, o de la entrega de la notificación al receptor de la correspondencia. Establece el artículo 589 que el embargo preventivo no se decretará o deberá suspenderse si se ha decretado, si la parte contra quien se haya pedido dicha medida diere caución suficiente para garantizar las resultas del proceso. El monto de la caución o garantía queda al libre criterio del juez, siendo lo más conveniente que estos tomen en cuenta la naturaleza y el destino o uso de esos bienes, señalando un monto ponderado en atención a esos criterios. Finalidad del embargo preventivo y el embargo ejecutivo. El embargo preventivo es de naturaleza preventiva o cautelar a los efectos de salvaguardar bienes suficientes para la ejecución de la sentencia definitiva, que habrá de dictarse en el proceso principal, teniendo aplicación solo en las sentencias de condena y no en las menos declarativas o constitutivas. Este tipo de embargo es similar al embargo ejecutivo. Su razón es preservar los bienes para garantizar la ejecución de la sentencia, dado que por su naturaleza de medida cautelar, de acuerdo a los artículos 585 y 586 del CPC, el Código de Procedimiento Civil, su objeto es instrumentar anticipadamente el aseguramiento de las resultas del juicio. ¿Cuáles son los efectos del embargo? Establece el artículo 549 que será radicalmente nulo y sin efecto, aún sin declaración del juez, cuando se determina que todo negocio jurídico de administración o disposición efectuado por el ejecutado sobre la cosa embargada, después de practicado el embargo, si la cosa fuera mueble o recibida por el registrador de la jurisdicción a que corresponde al inmueble, la participación que al efecto le hará el tribunal. La cosa embargada podrá ser perseguida en manos de cualquier persona en quien se encuentre y restituida al depositario mediante orden del juez que practicó el embargo. De igual manera, el artículo 535 establece la responsabilidad que compete al registrador por los daños y perjuicios que cause por el incumplimiento de la orden del juez que le participe el embargo de un inmueble o de un derecho que tenga sobre él el ejecutado, en el sentido de abstenerse de registrar toda escritura que verse sobre gravamen o enajenación del inmueble embargado, toda vez que la prohibición se extiende a todo gravamen, a toda enajenación, de acuerdo al artículo 549
del Código de Procedimiento Civil en cuanto a la nulidad de todo negocio jurídico y administración o disposición que efectúe el ejecutado sobre la cosa embargada después del practicado el embargo. La sanción de nulidad y sin efecto se produce aún sin declaración del juez. En resumidas cuentas, se tiene que el embargo produce efectos jurídicos tales como la disposición del bien, la nulidad de los actos efectuados sobre la cosa embargada después de efectuarse el embargo y el derecho de perseguir la cosa en manos de cualquier persona en quien se encuentre. Diferencia entre el embargo preventivo y el embargo ejecutivo. El embargo ejecutivo procede solo en estado de ejecución de sentencia y cuando ésta ha quedado definitivamente firme y con carácter de cosa juzgada, mientras que el embargo preventivo procede en todo estado en grado de la causa. En cuanto al embargo ejecutivo, también procede sobre bienes muebles e inmuebles. La medida preventiva de embargo recae solamente sobre bienes que sean propiedad del demandado según el artículo 587 del Código de Procedimiento Civil. El embargo ejecutivo puede ser solicitado por cualquiera de las partes que lo estime necesario, mientras que el embargo ejecutivo solo podrá ser solicitado por el vencedor del pleito. En cuanto al embargo preventivo, pueden oponerse las partes y los terceros. En cambio, el embargo ejecutivo no cabe oposición de partes, pero sí la oposición de terceros, de acuerdo al artículo 546 del Código de Procedimiento Civil. Es todo lo del tema.